Dios le bendiga. Buenas tardes por aquí. Bendiciones. Saludos. Saludos, muchas bendiciones de lo alto. Hoy quiero hablar, vamos a estar viendo el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Del verso 31 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les saluda en esta tarde la pastora y evangelista Yanilka Costa desde la ciudad de Panamá. En esta tarde, después que hoy hemos recibido la bendición de Dios, hemos estado en la iglesia, hemos adorado a Dios, un culto glorioso, maravilloso, pues el Señor venía inquietándome en el bus, venía inquietándome de dar una palabra que ya he estado leyendo, he estado escudriñando. Los saludo a cada uno de ustedes y los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra. La Biblia dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, en el libro de Mateo capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vemos esta palabra del Señor que nos habla el libro de Mateo capítulo 25 versos 31 en adelante. Vemos la palabra del Señor y nos habla de la venida de Cristo. Nos habla de que cuando el Señor aparezca en las nubes, nos habla de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Dice cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él. Nos habla de la venida de Cristo en el esplendor de su gloria, donde todo le vamos a ver, donde todo ojo le verá. Dice la palabra del Señor, donde toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora nos habla y nos dice, habla del juicio a las naciones, según el título que tiene mi Biblia 1960, ¿verdad? Reina Valera. Habla del juicio a las naciones. Ahora, dice la palabra que cuando el Señor venga con sus santos ángeles, se sentará en su trono de gloria. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que Él es el Cordero inmolado. Él es el único digno de abrir los sellos del libro, ¿verdad? Dice que Él es el único
Dice el capítulo versos 6, el capítulo 5 del libro de Apocalipsis dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nos habla de Jesucristo, nos habla de aquel que venció la muerte, nos habla de aquel único, aquel que pudo cumplir la ley. En la palabra del Señor, el mismo Jesús dijo en una ocasión, yo no he venido a abrogar la ley. La ley, recordando que la ley es lo que revela el pecado. La ley revela mis pecados, ¿verdad? Y Él es el único. Dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a quitar nada, a cortar nada. Yo he venido a darle cumplimiento a la ley. El único capaz de abrir el libro, el cordero inmolado, el león de la tribu de Judá. Dice, la raíz de David, ¿verdad? Del trono de David. Ahora, nos dice el libro de Mateo 25, que Él va a venir en su trono de gloria con sus santos ángeles con Él. Y entonces se sentará en el trono, ¿verdad? Él se sentará en el trono como Rey de reyes y Señor de señores. Y se reunirán delante de Él todas las naciones. Todos estaremos delante del Señor. Todas las naciones estarán delante de Él. Dice el Señor en su palabra, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. El libro de Isaías capítulo 40 verso 22 nos dice que el Señor está sentado en el círculo de la tierra. El libro de Génesis capítulo 1 versos 1 que habla de la creación, del principio de todas las cosas de la tierra, porque Él es la eternidad, Él habita la eternidad. A Dios nadie lo creó, Él existe por sí mismo. El libro de Génesis capítulo 1 versos 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o sobre la superficie de la tierra. Cuando nos habla de superficie, dice que Él creó los cielos y la tierra y había un desorden. Este no era el término de todo, este no era el deseo de Dios, algo sin estructura y sin forma, algo sin luz, algo oscuro. Este era el inicio de todas las cosas, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando me habla, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero me dice que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿de dónde salen las aguas? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de la tierra. Esto me dice que la tierra estaba toda cubierta de agua. El Espíritu de Dios bordeaba toda la tierra. Iba y venía, dice una versión, iba y venía alrededor de la tierra, de la superficie de la tierra, ¿verdad? Esto quiere decir que a Dios le pertenece todo. Él es el creador. Dice el libro de Colosenses, el libro de Hebreo también nos habla. El libro de Colosenses 1:15 en adelante nos dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, que Dios lo constituyó, el Padre lo constituyó heredero de todo. Y dice que todas las naciones van a estar delante de Él. Todas las naciones, no por nombre, dice todas las naciones van a estar delante de Él, estarán delante de Él, Él las mirará. Serán reunidas todas las naciones cuando Él venga en su reino. Todo ojo le verá,
todo ojo le verá, lo verá venir en las nubes, ¿verdad? La Biblia nos los dice, la venida de Cristo está cerca, y hoy quiero hablarte bajo este tema, porque en estos últimos acontecimientos, en estos últimos días, lo que está aconteciendo sobre la tierra, lo que está pasando a nivel de las naciones, quizás hoy nosotros en Panamá podemos decir no estamos pasando ahorita, no nos está pasando nada, porque realmente no hemos sentido movimientos quizás de fuertes de la tierra, no hemos visto desastres, quizás los terremotos que hubieron en 5 naciones seguidas, quizás estuve viendo yo el diseño sobre las naciones que hubo los temblores, que hubo los movimientos, sobre todas estas naciones, y saltan sobre Panamá. Pero eso no nos hace excepto a que no vamos a vivir situaciones. El libro de Mateo 24, el capítulo antes, el verso 25, nos habla de que cuando Cristo venga, antes que Cristo venga, van a acontecer muchas cosas. Dice que habrán terremotos, habrán pestes, habrá enfermedades, habrá hambre, habrá muchas cosas sobre la tierra, ¿verdad? Y aunque la iglesia del Señor está en pie orando, aunque los siervos del Señor, aunque nosotros como hombres y mujeres de Dios estamos apercibidos a esto, no puedo decir que todos, pero en la gran mayoría hay muchos no sienten temor de los acontecimientos, o no nos sorprende los acontecimientos que están dándose a ver en estos últimos tiempos. Porque estamos avisados, si leemos las Sagradas Escrituras, si escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que esto está escrito en la Biblia. Y aunque nosotros oremos y clamemos a Dios por misericordia, Dios puede tener misericordia, claro que sí. Él es soberano. Él dice en su palabra, Él le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Podemos orar, podemos clamar a Dios para que tenga misericordia por la humanidad. Pero los acontecimientos se van a dar, los terremotos, el hambre, las pestes, las enfermedades, todo va a venir. Se van a levantar nación contra nación, reino contra reino. El libro, si quiere leer Mateo 24, léalo todo, y dice que todas estas cosas acontecerán, y luego de estas cosas, dice, entonces la luna se convertirá en sangre, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán consumidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Esto es algo que ya está escrito, amado amigo, amado hermano que me está viendo. Esto es algo que ya está escrito, algo que se avecina sobre la tierra, y es necesario, dice Mateo 24, que tenemos que estar preparados ya para la venida de Cristo. Tenemos que estar listos. No es ahora que nos vamos a preparar. Hoy yo quiero decirle a aquel que no conoce a Cristo, a aquel que se apartó, a aquel que está lejos de los caminos del Señor, a aquel que un día estuvo y por X o Y razón se apartó, aquel que un día decidió dejar a Cristo, que aún estando en los caminos del Señor tenía una esperanza, pero aún ahora separado del camino del Señor pierde la esperanza, porque la misma palabra del Señor me dice que Cristo es nuestra esperanza. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 1 para los santos escogidos de Dios.
Y quiero decirle que usted puede ser parte de los santos escogidos de Dios. Quiero decirte que usted también puede ser parte de aquellos que son llamados por Dios, aquellos sellados por el Señor. Dice el libro de Efesios, capítulo 1. Mira el verso 3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, dice, espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, vámonos al versos 14, dice, el verso 13, voy a leer del verso 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Hasta dónde? Bendiciones, pastor. Saludo hasta Cuba. Hasta donde el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la garantía. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía que somos hijos de Dios. Y cuando Cristo venga en su gloria,